finalidad, intenciona sus actos y su acción. Cuando le ponemos intencionalidad a la acción, estamos hablando de los fines. Y por eso es tan importante que en los fines del sistema educativo colombiano, que fue una ley que se discutió más de 3 años, se diga que el primero de ellos es el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que la que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Entonces en la universidad decimos, es que eso es lo que le toca a la familia, y al preescolar, y a la primaria y al bachillerato, porque en la universidad el cuento es con la ciencia, y vinimos fue a la ciencia y a sus métodos. No, señores, en la universidad la ley 30 dice que el objetivo de la educación superior, el A, que es el primero, es profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. Eso es muy sencillo de entenderlo, pues piensa uno como decimos todos los que nos equivocamos, eso es muy sencillo. Es que se trata de hacer primero que todo hombres y mujeres íntegros. Ese es el papel de la educación. Sobre esos seres se forman los ciudadanos, inteligentes, participativos, ilustrados, conscientes de sus derechos y sus deberes, de sus responsabilidades. Y ahí sí, sobre la persona y sobre el ciudadano, formemos el trabajador que se va a vincular a la sociedad y al mundo de la producción. Pero formar trabajadores sin formar primero el ciudadano y el ser integral es muy peligroso. Yo creía que eso solamente era un error que cometíamos por aquí, pero me encantó el discurso del presidente de la Asociación de Rectores de las Universidades de la Unión Europea, que hace como unos 3 años en Helsinki, un rumano que estaba ejerciendo, hizo un discurso de instalación de las jornadas de reflexión para empezar un año académico, y fue muy sencillito y muy pequeño el discurso. Le llamó la atención a los rectores para que se preocuparan y se ocuparan en el trabajo correcto de las universidades. Y el trabajo correcto de las universidades para él era no preparar los nuevos bárbaros de la humanidad. Y definió los nuevos bárbaros de la humanidad como los científicos capaces de todo sin ética y sin moral. Y ese fue el discurso que le he hecho. Es decir, ciencia y ética son absolutamente necesarias en el diálogo de formación intelectual y académica. Y entre una y la otra está la moral, pero a nosotros nos ocurrió en Colombia que la moral era un asunto religioso y que no teníamos que ocuparnos de eso. Y entonces, ¿a dónde está la construcción de la moral civil? Por eso la pobre Constitución del 91 ya le han metido más de 38 contrarreformas, porque nadie la defiende, nadie la reconoce, nadie la valora. Y tiene tantos enemigos es porque se atrevió a proponer la construcción de una ética laica en Colombia y de una moral laica. Y entonces nos da los valores que un colombiano debe tener. Y uno se pregunta, ¿sí estaremos incorporando en los procesos de formación a los colombianos? Tal vez sí, tal vez no, tal vez regularmente. Bueno, yo les quiero contar, para terminar entonces, que hay 5 universidades en Medellín: la de Antioquia, la Nacional Seccional de aquí, la Universidad de Medellín, la Bolivariana, la Salle y EAFID, que decidimos hacer un trabajo conjunto para promover la integridad académica, para promover la integridad personal en nuestros proyectos educativos, para prevenir toda esa falta de integridad académica de la que estamos siendo hoy testigos. Y entonces nos inscribimos a este Centro Internacional de Integridad Académica desde el año 2012 y participamos periódicamente en las conferencias internacionales que se han realizado
donde estamos intercambiando conceptos con muchas universidades del mundo, como casi 1.800 universidades, para ver cómo incorporar en nuestros proyectos educativos estas preocupaciones por la integridad. Creamos un programa que en EAFIT denominamos Atreverse a Pensar. ¿Y qué es atreverse a pensar? Es fundamentalmente un programa de formación continua de la universidad mediante el cual se fomentan y estimulan comportamientos humanos fundamentados en normas legales. Ese es el comienzo, el punto de partida, pero no es suficiente, sino fundamentadas en valores morales de origen religioso o de origen laico, en criterios de racionalidad, en principios éticos y considerando las incidencias sociales que nuestro actuar tiene. El exalcalde Gaviria, cuando se cayó el edificio de Space, en la noche de premiación de los maestros de Medellín, dijo una cosa que a mí me pareció importante que la percibiera un gobernante, independiente de estar uno o no de acuerdo con su gobierno, con su gobernabilidad, etc. Y es que él dijo que antes de que se quebraran las vigas y las columnas del Space, ya se habían quebrado las normas morales de los calculistas. Y eso es cierto. Por buscar la mayor rentabilidad y el menor costo para vender al mayor precio, eso se llama en economía y en finanzas un buen negocio, se producen ese tipo de resultados. Entonces, considerar las incidencias sociales es muy importante. En una de sus aplicaciones institucionales, este programa entonces está orientado, porque nosotros sufrimos en EAFIT lo mismo que se está sufriendo en todas las universidades. Está orientado a la prevención y erradicación de cualquier forma de fraude académico o administrativo y a garantizar el pleno respeto de los derechos de autor por parte de estudiantes y profesores en todas las actividades académicas, según nos lo ordenó el Consejo Superior. Entonces hemos desarrollado una serie de materiales didácticos, de campañas, de sensibilización, y hemos logrado una cosa: cada vez hay más conciencia sobre el problema, pero no estamos satisfechos todavía con los cambios de actitud. Eso como que se demora más y es más difícil. Bueno, entonces hay una serie de cartillas, de publicaciones, de talleres que se hacen con esto. Esta es una edición de la teórica Tracy, que es una mujer que trabaja en los Estados Unidos, pero es australiana y es como la decana de estos temas de investigación en el mundo. Tenemos una serie de materiales para interpelar a los alumnos a que se pregunten alguna cosa, como la corrupción es inherente al ser humano, que dijo alguien por ahí, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? Para buscar que la gente piensa. El vivo vive el bobo. Pues sí, eso es lo que vimos aquí en la cultura antioqueña, pero amigo, ¿usted qué piensa de eso? Y fije posición. Es que me dio papaya, entonces me lo tiré en el negocio. Bueno, pero ¿usted qué piensa de eso? Y así una serie de materiales. ¿Sabes quién hace trabajos? Que eso es todos los días, en todos los corredores, en todos los patios. Ahí, hermano, estoy embalado. ¿Sabes quién hace un trabajo de física cuántica que necesito para mañana, pero a las 7 de la mañana? Bueno, ¿y usted qué piensa de eso, mi amigo? Cuando salga de la universidad y esté trabajando, ese trabajo que usted mandó a hacer y que ni siquiera leyó, y que menos entendió, y que no tenía capacidad para hacer y que no le interesó, y que va a ser objeto de su trabajo, ¿usted qué va a hacer con eso? Mostrame la 4, no me dejen morir, hombre, que es que necesito el 3,8 para poder pasar. Bueno, ¿usted qué piensa de eso? Y así. Entonces, miremos los resultados de una encuesta, rápidamente, al menos 5 preguntas que me parecieron las significativas y que son lo que es común a estas universidades. Hicimos una segunda encuesta en la de Antioquia, en toda Antioquia, el año pasado, pero los resultados aún están en análisis, por eso no los comparto, pero puede que más adelante.
Y es que después de 2 años de haber implementado una primera encuesta de integridad académica en la universidad, inspirado en este libro que ustedes tal vez conocen, Normas de Papel, de Mauricio García Villegas, se volvió a correr y hemos llegado pues con una investigación que está en la ficha técnica a estas preguntas. En la siguiente lista debes responder si consideras que cada uno de los comportamientos descritos es o no fraude académico, para saber qué entienden los muchachos por fraude y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de fraude. Marca sí cuando consideres que es un fraude académico. Entonces aquí tienen ustedes las respuestas en los 2 años. La grisecita del 2011 y la del 2013. Ellos consideran que fraude es suplantar a un compañero en una prueba, que es muy común en las universidades. Copiar las respuestas de un compañero en un examen. Copiar el trabajo de un compañero. Bajar un trabajo de internet y presentarlo como propio. Utilizar herramientas que no están autorizadas en un examen, presentar un certificado médico falso para justificar una inasistencia. Hay muchachos que les ha muerto hasta 4 veces la abuelita y llevan el certificado, ¿no? Y los ojos hinchados de llorar toda la noche. Porque no. Copiar y pegar un texto de internet sin hacer referencia. Dejar que un compañero copie mi respuesta en un examen. Prestar un trabajo que existe para que alguien lo copie, utilizar ideas de un autor sin citarlo, copiar o parafrasear sin hacer la referencia correspondiente, aparecer como miembro de un grupo sin haber colaborado o incluir a alguien en un grupo sin que haya colaborado. Estas fueron como las más fuertes comportamientos que ellos identificaron como fraude académico. Pero hay muchos más, solo que en porcentajes menores. Entonces la plaga que existe en Medellín no es la del zancudo que no está pegando todo lo que no está pegando. La plaga que hay en Medellín es esta: entregar a la sociedad profesionales con una cosa que el rector y el vicerrector saben muy bien. Yo no sé si todos los profesores somos conscientes. Como estamos tan contentos en los actos de grado, no caemos en cuenta. Es que República de Colombia dice el diploma. En su nombre la Universidad de San Buenaventura. En atención a que Gabriel Jaime cumplió con, entonces le otorga el título de, ¿qué es eso? La universidad obra como una acreditadora ante la sociedad de la integridad personal y profesional de un sujeto o de una persona que muchas veces no sabemos entonces quién es, porque en el transcurso de los años no logramos saber quién era, ni él mismo logró saber qué era. Entonces, cuando una universidad da fe pública de que alguien es idóneo personal y profesionalmente, está diciendo que es idóneo cognitivo, moral, política y éticamente, científicamente. Eso no es cualquier responsabilidad de los rectores que les toca poner ahí su rúbrica. Por eso nadie vuelve a saber ni a decir que ese es su egresado, porque qué tal que venga una investigación. Bueno, entonces, la segunda pregunta es: a continuación debes clasificar de 1 a 5 los comportamientos de fraude según la gravedad que representan para ti. Nos interesaba saber en la conciencia moral de los estudiantes cuál era el nivel de gravedad, siendo 1 el de menor gravedad y 5 el de mayor gravedad. Entonces para ellos el de mayor gravedad es suplantar a un compañero en una prueba. Hay conciencia de eso. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bajar un trabajo de internet y presentarlo como propio, presentar un certificado médico falso, fíjese a dónde subió. De los identificados estaba como en la mitad inferior, subió. Utilizar herramientas que no están autorizadas en un examen, copiar respuestas y por último, incluir a alguien en un grupo sin que haya colaborado, porque eso se llama solidaridad entre ellos. Pero ¿qué solidaridad, hermanito? ¿Cómo que solidaridad? Eso, no señor, eso no es solidaridad, eso tiene otros nombres pues más ordinarios. Pero cuando la gente cree que
es solidario y es porque no ha elaborado el concepto de solidaridad, que es sentir como propias las condiciones existenciales del otro, pero no para uno hacer por él, sino para uno ayudarle a él a hacer por sí mismo. Ya la cosa cambia. Entonces nos pone la tarea de ahondar en la lingüística de todos los conceptos y de todos los valores que nuestro proyecto educativo tiene. Bueno, la tercera pregunta era: a continuación encontrarás una lista de las razones por las que no cometerías fraude en el ámbito académico. Debes asignar un puntaje de 1 a 5, siendo 1 el que considere una razón poco importante y 5 una razón muy importante. Los estudiantes dicen que no cometerían fraude porque quieren aprender. Entonces fíjense ustedes el dilema en el que ellos tienen. Quieren aprender, pero falsifican el aprendizaje. En segundo lugar, cuando las sanciones son muy fuertes, es el papel de la disuasión en la norma, que toda norma tiene un castigo previsto. Si la disuasión está en la sanción legal, ya sabemos lo que pasa en Colombia. Solamente los abogados que hay aquí saben un poco lo que voy a decir. Colombia dice que tiene que tragar a unos sapos, ¿verdad? Yo estoy ampliando la boca como la boa, pero es que ya nos tragamos un sapo muy fuerte, que fue el que nos hizo el presidente Barco y después Gaviria, que fue tirar 2500 años de derecho greco-romano por la borda, sobre el cual se había estructurado la civilización occidental de la que nosotros hacemos parte, para cambiarlo por el derecho anglosajón, donde la justicia no es un valor supremo, sino una mercancía transable. Entonces yo puedo comprar la pena de muchas maneras. Y ahora tenemos una versión que es la transaccional, la justicia transaccional. Si los colombianos no entendemos eso y qué significó en la educación jurídica de Colombia ese cambio, estamos imposibilitados de entender muchos de los problemas en los que estamos hoy, que han llevado a que en lugar de apelar a la justicia, apelamos a las armas y a la venganza directamente. Yo aquí no les voy a mostrar a ustedes, por razones del tiempo, todas las respuestas de las encuestas, pero ante una pregunta de esta encuesta, donde le preguntamos: ¿usted piensa que cuando se sorprende a un ladrón infraganti, la sanción debería ser? Entonces tienen una serie de opciones. El 17% de los estudiantes de Medellín dice matarlo inmediatamente. Pero oígame en esto, el 10% de los profesores contestaron lo mismo. Entonces uno empieza a descubrir que no hay elaboración de justicia sino de venganza, y cuando uno no tiene claro el concepto de justicia y lo diferencia de la venganza, moralmente está, como dicen los muchachos, en la olla. Pero esos son los problemas que se desprenden de este tipo de análisis. No harían fraude si después se van a sentir mal, es decir, están calculando la repercusión de la acción. Si la clase es muy buena, estaría el 27% dispuesto a no hacer fraude, porque le da pena al profesor. Lo que pensaría mi familia, la reputación personal, no quiero que me vean como alguien malo, el 23%. Cuando el docente es muy pendiente, es decir, muy vigilante, no se atreven a hacer pastel. Cuando la docente es muy buena gente, entonces con misericordia, con la buena voluntad de la profesora, entonces hacemos fraude. Y se afectaría el funcionamiento del curso, entonces 12, porque de pronto pueden anular el curso y cuando mis compañeros me rechazarían. Fíjense ustedes qué tan poquito es el disuasor de la sanción social. En Colombia no hemos sabido hacer sanción social. Yo pongo una caricatura y excúsenme ustedes, que yo a veces soy muy brusco. Por mi edad, yo pertenezco a una generación donde nos enseñaron en la primaria que había un gran crimen que un ser humano jamás podría cometer,
que se llamaba traición a la patria. Y entonces los fusilaron. Ahora los que traicionan a la patria los nombran ministros, embajadores y los condecoran. Entonces eso es muy difícil que uno lo entienda, muy difícil. Pero los muchachos es lo mismo una cosa que otra. Cuando no hay sanción social, es más grave que cuando no hay sanción legal. Por eso la discusión de la justicia transaccional ahora no es si los guerrilleros, los paramilitares, los militares, los policías pagan 2 años, 3 años, 5 meses, 4 meses. Es la sanción social. Y la sociedad qué sanción va a hacer. Bueno, la pregunta número 4 es si debes asignar un puntaje de 1 a 5. Las razones por las cuales podrías verte inclinado a cometer fraude, siendo 1 el que consideres una razón poco relevante y 5 una razón muy relevante. Ojo a esto que es muy interesante para nosotros los educadores. Cuando un muchacho está dispuesto a cometer fraude académico, cuando el maestro no enseña bien, es decir, excúsenme pues la ordinariez, si ese tipo es una tapia, si el tipo es un bobo, si no sabe, si se le ve lo que no sabe por encima, yo lo irrespeto y entonces le hago trampa. Es decir, la autoridad intelectual y moral del educador es muy importante para el alumno. Y en esa autoridad intelectual y moral, el alumno lee y estima el respeto que le debía a esa relación y tiene ahí un disuasor. Que la prueba mida solo la memoria y aterra a los muchachos la pregunta de memoria. Entonces, como hay exámenes que se van haciéndose el mismo desde hace 10 años y ya los muchachos se lo saben y se lo venden a las generaciones que vienen, entonces, pues si lo que hay que aprender es de memoria, se aprenden las respuestas de memoria y no se aprenden el contenido del curso. Tener mucho trabajo académico, por eso la dosificación en el currículo y en las responsabilidades es muy importante. Un reclamo que los alumnos hacen muy frecuentemente es que los contenidos del currículo del plan de estudios correspondan con el tiempo que se tiene. Ellos prefieren que haya más posibilidades para el conocimiento y entonces que el contenido sea dosificado o que le pongan más tiempo a los contenidos. Bueno, ahí hay un problema de administración educativa bastante importante para él. No manejar bien el tema, que la evaluación no tenga un objetivo claro para mí. Es decir, si ellos no ven claro el para qué se están evaluando, que la materia no me guste, que la materia no se relacione con mi carrera, ojo a los que servimos materias de un departamento a otro, que yo doy estadística en administración, y doy estadística en economía, y doy estadística en administración agropecuaria, y doy la misma estadística, sin siquiera llevar un ejemplo que le sirva para entender al uno, al otro o al otro de forma distinta. Ahí mismo se desprestigia ese profesor y ese es el que le hace la trampa. Ayudar a un compañero, tener presiones familiares por buenas notas, estar seguro que no me van a pillar. Fíjese, la seguridad nacional sirve. Tener pereza de estudiar, que todo el mundo lo haga, las sanciones son flexibles, que la evaluación implique análisis y argumentación y quedar bien ante mis compañeros. Entonces, aquí viene pues de lo más grave. Pregunta 5 y última. En la siguiente lista debes responder en cuáles de los siguientes comportamientos has incurrido durante tu vida académica, por lo menos una vez en la universidad EAFIT, esta pregunta, para tener el ejemplo de nosotros. Dejar que un compañero copie mis respuestas, vamos del 78 al 74, mejoramos un poquitico en 2 años. Incluir a alguien en un grupo sin que haya colaborado, de 61 a 60, o sea que la práctica sigue siendo lo mismo. Esto llevó al rector nuestro a decir, tenemos más conciencia, pero no hemos logrado cambios de comportamiento. El comportamiento sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque con cada generación hay que volver a empezar. Y como llegan los primíparos, cada vez en número cuantioso, hay que volver a empezar con ellos. Prestar un trabajo que hiciste para que alguien lo copie, copiarlo para parafrasear sin hacer la referencia, utilizar ideas de un autor sin citarlo, y por último suplantar a un compañero en una prueba. Este trabajo de integridad académica no se puede hacer sin hacer un trabajo de integridad personal.
Entonces, ¿qué impactos tenemos de este trabajo? El incremento del nivel de conciencia en el personal estudiantil, profesoral y administrativo sobre el valor de la integridad y el perjuicio humano y social del fraude académico. El posicionamiento de la universidad como una institución comprometida con la formación integral de la persona, la integridad académica y la cultura ciudadana. Visibilización de las actitudes, comportamientos, prácticas, medios que comprometen la integridad académica con el fin de prevenirlos y tratarlos. Miren esta palabra aquí, y es con la formación integral de la persona. La formación integral de la persona es otro tema muy largo que ya nos cogió aquí la hora del pico y placa. Espero que ustedes tengan cargo y no tengan que ir. Bueno, fíjense ustedes, 256 veces dice la legislación educativa de Colombia formación integral. Yo hago esta pregunta en todas partes. ¿Cuántas veces nos hemos reunido las comunidades académicas por departamento, por facultad, por universidad, a dilucidar qué quiere decir formación integral? Para saber de qué estamos hablando, si esa es la función principal que nos encomienda la sociedad a nosotros. ¿Cuándo nos hemos puesto a deliberar sobre los alcances de la formación integral? Y yo estoy seguro que muy poquitas veces. Nos hemos ocupado de muchos otros temas de educación. Pues bien, miren, formar integralmente es formar atendiendo simultáneamente todas las dimensiones de la personalidad. Y todas las dimensiones de la personalidad no son difíciles de identificar. Por eso en los planes de estudio de todo programa suele haber materias y acciones dirigidas a eso, el desarrollo corporal. Todos somos seres corpóreos. ¿Quién de nosotros se entiende sin el cuerpo? Gracias al cuerpo ocupamos el tiempo y el espacio, somos seres históricos y sabemos quiénes somos, al menos en qué fecha nacimos y en dónde estamos. El desarrollo de la mente y de la inteligencia, la capacidad racional, del pensamiento. La educación de la dimensión de los sentimientos y de los afectos en el ser humano, que son tan educables como la razón y la inteligencia. La formación de la dimensión expresiva, comunicativa del ser humano presente en el lenguaje. No se nos olvide que pensamos con el lenguaje. Con el lenguaje construimos las representaciones de la realidad física o cultural, que son los conceptos. Y si no entendemos los conceptos es porque no entendemos las palabras. Y si no entendemos las palabras, imposible hacer conceptos. Y no es que sea yo muy bruto, sino que estoy imposibilitado de acceder al conocimiento y de pensar. Por eso cada profesor tiene que hacer una tarea muy específica con el lenguaje propio de su disciplina para lograr que sea incorporado realmente en el entendimiento que merece. Tenemos que educar la dimensión de las relaciones interpersonales, que son un gran capital social de toda personalidad. Educar la voluntad como la capacidad que nos ayuda a dirimir el deber y el querer. Cuándo debo y cuándo quiero, y cómo subordino el deber al querer. Hay que educar la conciencia y la dimensión estética del ser humano, que es fundamental para vivir, es la mejor muleta para vivir. La formación de la conciencia y de la dimensión estética de la vida. La educación lúdica del ser humano, la dimensión lúdica, es que la vida es para gozarla. Pero el que crea que la goza en una motocicleta a 120 kilómetros borracho un viernes por la noche, ya ese pobre está jodido. La vida para gozarla está en otra parte. Hay que educar la dimensión vocacional del ser humano. Nos hemos preguntado qué es la vocación, más allá de querer un ejercicio profesional, como realización personal de lo que está en la interioridad humana. Y el para qué se forma profesional. La formación cívica y política, la formación ética y moral, la formación sexual, y hoy por hoy sí que es una temática, después de haber salido de los tabú en los que estuvimos durante tanto tiempo. Hay que educar la dimensión trascendente del hombre, porque el hombre está llamado a la trascendencia, como decía Jasper en la filosofía, a salir de sí al encuentro con el otro, o al salir en búsqueda de la divinidad, de lo absoluto, de
¿Por qué negarle a un muchacho esa posibilidad que se necesita para darle sentido a la vida? Entonces la formación integral, yo no puedo decir que yo, como soy profesor de matemáticas y el tema que me toca es derivadas, entonces no tengo